y de las emociones desde el enfoque de hacer una correcta gestión de las emociones, y para eso pues tenemos que entender cómo se activan. Las emociones en sí pues simplemente son información para nosotros de que hay algo que está llevándonos a conectar con esa respuesta. Pero hay emociones que realmente sí que son interesantes y que pues las tenemos que entender, pero la gran mayoría de las emociones que sentimos en realidad no es ninguna información que sea útil para nosotros y que tengamos que entender o gestionar desde la parte de la racionalidad, ¿no? de llevar a cabo un proceso racional al respecto. Entonces, para entender correctamente y gestionar correctamente las emociones, tenemos que entender qué es lo que hay en nosotros que nos lleva a activar esa respuesta emocional. Las emociones se activan siempre no como consecuencia de los sucesos externos, sino como consecuencia de la interpretación que nosotros hacemos de esos sucesos. Es decir, somos nosotros los responsables de las emociones que sentimos en cada momento. Pues bien, ¿cuáles son esos activadores que nos llevan a las personas a conectar con una determinada respuesta emocional o con otra? Los activadores son principalmente los siguientes. El primer activador, que nos lleva a conectar con respuestas emocionales son los traumas. Si yo tengo un trauma emocional y ese trauma me mantiene secuestrado en una determinada emoción y me mantiene ahí permanentemente con una conexión emocional, pues evidentemente ese es un activador que tengo. ¿Qué tengo que hacer cuando lo que hay detrás de una emoción que yo estoy sintiendo es un trauma? Pues eliminar el trauma. Esa emoción en realidad no me aporta absolutamente nada el saber cuál es la emoción, ni saber nada al respecto de esa emoción, ni cuándo se generó, ni nada de nada, sino simplemente lo que tengo que hacer es quitar ese trauma. En el momento en el que elimino ese trauma, automáticamente esa emoción desaparece. Y desaparece en el momento actual y desaparece también a futuro, porque como consecuencia de ese trauma no se va a volver a activar, porque ya hemos eliminado el trauma. Segundo activador, bloqueo emocional. Hay muchas emociones, de hecho la mayoría de las emociones que sentimos, la mayoría de personas, provienen de la activación de un bloqueo emocional. Cuando se activa ese bloqueo emocional nos lleva a conectar con esa respuesta a nivel emocional. Estas emociones que se activan como consecuencia de los bloqueos emocionales tampoco nos aportan nada de información. Tampoco son emociones que deba interpretar, que deba entender, que deba ponerle nombre a la emoción. No me aporta absolutamente nada. Lo que tengo que saber es que esa emoción está ahí como consecuencia de un bloqueo emocional que se ha activado. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Eliminar el bloqueo emocional. Eliminas el bloqueo emocional y ese bloqueo emocional ya deja de hacer una activación de esa emoción. Entonces, la correcta gestión pasa por identificar que es un bloqueo, lo que está activándola y eliminarlo. Tercer activador de emociones, la coherencia que hay entre la situación que estoy viviendo y las creencias que tengo. Nuestras creencias nos llevan a estar juzgando cada situación que vivimos y si ese juicio que está emitiendo es de que realmente pues, hay coherencia entre mis creencias y lo que estoy viviendo, pues me lleva a sentirme bien, o bien conectar con alguna emoción positiva, o bien mantenerme en un estado neutro a nivel emocional, es decir, no sentir nada. En cambio, cuando no hay coherencia, cuando mis creencias me llevan a interpretar que la situación que estoy viviendo no es la que debería estar viviendo, o que es injusta, o que debería ser de una forma distinta, me llevan a conectar con unas emociones que me desagradan. Si yo considero, porque las creencias que tengo es de que estoy siendo tratado de forma injusta, pues evidentemente conecto con unas emociones negativas, emociones que no me gustan. Si las creencias que tengo me llevan a considerar que la relación que estoy teniendo de pareja no es la que debería tener, porque las relaciones de pareja deberían funcionar de forma distinta, pues me llevan a conectar con unas emociones que pues no me gustan. Es decir, mis creencias, en base al juicio que emiten delante de la situación que estoy viviendo, me llevan a conectar con emociones. Estas emociones sí que hay que entenderlas. Estas emociones son las únicas que realmente tengo que entender delante de qué situación se producen, delante de qué situación se activan, porque aquí lo que voy a tener que hacer es o bien tomar alguna decisión y marchar de esa situación, es decir, eliminar ese estímulo en mi vida, o bien cambiar mis creencias para que interpreten de forma diferente esa situación que estoy viviendo. Por ejemplo, ahora en la situación en la que estamos viviendo de encierro, de privación de libertad,
pues si tus creencias te llevan a conectar con pues, un juicio negativo de esta situación o a considerar que estás siendo tratado de forma injusta o a conectar con el miedo, a conectar con determinadas respuestas como consecuencia de esas creencias, pues evidentemente tienes que cambiar tus creencias para aceptar la situación que estás viviendo y para vivirla, pues incluso disfrutando, ¿no? Cuarto activador de emociones, la resonancia. Resonancia con tu entorno. Es decir, ponerte a vibrar en la misma frecuencia en la que están vibrando otras personas que tú tienes alrededor. Esto es algo muy, muy habitual en el caso de los niños. Los niños es habitual que llegan a casa y en función del entorno, del ambiente que hay en la casa, se conectan rápidamente pues, con la alegría, con la fiesta o se conectan pues, con la tristeza, la pena o el dolor que se está sintiendo en la casa. Entonces, eso que pasa con los niños habitualmente, en los adultos también nos pasa. Si yo estoy y tengo pues un amigo, una amiga que le ha abandonado su pareja y viene y empieza a explicarte su experiencia y se siente abandonada o se siente traicionada o se siente sola, ese sentimiento, esa emoción con la que está ella conectada en ese momento, poco a poco es muy fácil que empieces tú a conectar con esa misma frecuencia y al cabo de poco rato de estar ahí con ella y ella estarte contando sus penas, que pases tú a estar sintiendo lo mismo que siente ella. Esa emoción no es tuya, esa emoción es de tu amiga o de tu amigo, pero tú estás resonando con la emoción de tu amigo. Entonces, no son emociones nuestras. En este caso, lo que tenemos que hacer nosotros con esas emociones es simplemente ser conscientes de que son emociones que no son nuestras, que son emociones de la otra persona. Convertirte en observador de esa situación para realmente alejarte, disociarte y poder desconectar de esa emoción que está sintiendo esa otra persona. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay que entender la emoción? No. ¿Me está diciendo a mí algo esa emoción? No, nada. No es tuya, es de la otra persona. Eso sí, tú tienes alguna creencia que te permite resonar. Es lo único que te está diciendo. Eso, si quieres, te puedes grabar alguna creencia para evitar, para eliminar la posibilidad de resonar con nadie. ¿Esa resonancia es lo que se entiende por empatía? No, no tiene nada que ver. La resonancia es ponerte a vibrar en la misma frecuencia que la otra persona. La empatía pasa por entender el sufrimiento, el malestar o el dolor de la otra persona. Y son cosas totalmente distintas. La empatía es un proceso racional, es un proceso a nivel consciente. La resonancia es una resonancia a nivel energética. Es un proceso en el que no estamos para nada entrando en el entender el sufrimiento del otro. Es ponernos a sufrir igual que el otro. Entonces son cosas totalmente diferentes. Si nosotros queremos ayudar a otra persona, no tenemos que entrar a resonar con ella. Tenemos que entenderla y actuar desde la empatía, que es algo totalmente distinto. Pues bien, quinto activador de emociones que nos encontramos, los bloqueos espirituales, que también habéis visto en este curso. Es decir, esas respuestas emocionales que nosotros tenemos de forma intensa delante de determinadas personas, simplemente por el hecho de pensar en esa persona o de encontrártela en tu camino. ¿Qué tenemos que hacer delante de estos bloqueos espirituales si es que la emoción que sentimos proviene de un bloqueo espiritual? Eliminarlo. Simplemente eliminar el bloqueo espiritual y a partir de ese momento esa emoción se deja de activar pues, en presencia o en relación con esa persona. Son los 5 activadores de emociones más importantes que nos encontramos en nuestro día a día. Son los 5 principales. Y de todos estos 5 activadores, el único en el que realmente tenemos que profundizar un poquito para entender en qué situaciones se produce y de qué manera se activa, es el tercero, es el de las creencias, porque es el que tenemos que trabajar a nivel de creencias para cambiar esa respuesta que nosotros estamos teniendo. El resto de activadores, los traumas emocionales, bloqueos emocionales, la resonancia y el bloqueo espiritual, la información de esa emoción no es nada, para nada útil. Tan solo tenemos que saber que no nos sentimos bien, es decir, que sentimos algo que no nos gusta, preguntar qué es lo que está activando, si es un trauma emocional, si es un bloqueo emocional,
si es un tema de resonancia o si es un tema de un bloqueo espiritual. Es decir, preguntarle con el test muscular al subconsciente qué es lo que lo está activando y eliminar el activador. En el momento en el que hacemos eso, se acabó esa emoción en este momento y también, como digo, a futuro. En el caso de que nos diga que es el tema de la coherencia con mis creencias, es cuando sí, tenemos que entrar a redactar las creencias y a grabarlas para interpretar de forma diferente la situación que estamos